Está con nosotros en esta parte del programa José Manuel Hernández Peguero, ex procurador fiscal del distrito. Le agradecemos enormemente que haya estado con nosotros. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Bueno, importante su visita en este lunes. Desde la semana pasada tenemos mucho interés en abordar las distintas causas de la violencia contra la mujer en la República Dominicana. Creo yo que abril, sobre todo, fue un mes con unas cifras terribles. Hablábamos la semana pasada con dos especialistas al respecto y decía que no podemos abordar el tema solamente hablando de cifras frías. Usted ha tenido experiencia notable en el manejo de este problema y queremos saber cuál es la perspectiva que se tiene sobre lo que está ocurriendo en este momento, qué estamos haciendo mal, en qué momento estamos y hacia dónde, según su perspectiva, deberíamos caminar. Bueno, yo creo que de todos es la preocupación, pero es evidente de que tenemos que tener en cuenta que hemos acumulado mucha experiencia y creo que son bastante lesionadoras que deberían replicarse. Y quiero ser específico en lo que respecta a la labor que el Ministerio Público puede seguir haciendo en procura de garantizar la vida y la integridad de las mujeres, a partir de que la puerta de entrada de los casos, de la denuncia, es la fiscalía. Ya no ocurre como antes, que eran la policía, el destacamento. En algunos casos, algunas localidades todavía es posible. Pero el fiscal juega un papel determinante en las acciones a tomar para garantizar la vida de la mujer denunciante. Y es a partir de ahí que yo creo que los protocolos que ya fueron adaptados y siguen siendo actualizados, dan lugar a que el fiscal pueda tener amplia competencia para garantizar esos derechos a las mujeres. Por otra parte, creo que si hemos tenido experiencia satisfactoria en tener, además de las unidades de atención y prevención de la violencia, como receptoras de denuncia y de abordaje de la atención inicial, pero también tenemos un centro de intervención conductual para hombres que ya tiene 14 años, tenemos un centro de atención a mujeres sobrevivientes de violencia con 15 años que ya deben ser replicados a los fines de que esos derechos de las mujeres víctimas de violencia sean eficazmente resguardados. Yo creo en eso, en que es indiscutible que el Ministerio Público tiene que jugar un papel importante. Y lo digo también porque en la pasada gestión del Ministerio Público, que era dirigida por una Procuraduría especializada, fue degradada a una dirección. Y creo que estas autoridades deben restablecer eso, no tan solo por el nombre, sino porque ciertamente la mayor cantidad de fiscales que se destinan en el Ministerio Público es a este tema de la violencia intrafamiliar y de género. Usted fue procurador fiscal, si la memoria no falla, prácticamente la segunda gestión completa de Leonel Fernández, 2004, 2008. El tema de los feminicidios, de la violencia de género, ¿usted abordó de algún aspecto o dejó instituir alguna política? Bueno, yo creo que me tocó con un conjunto de mujeres y hombres expertas, incluyendo a los dos que ustedes invitaron, a Luis Vergés, que lo escogimos para dirigir el centro, y a Soraya Lara desde el PACAN, que fueron determinantes en la construcción de un esquema, de una política de atención a estos casos. Es decir, iniciamos con la sustitución de lo que fue el Departamento de Protección a la Mujer de Villajuana por la Unidad de Atención y Prevención de la Violencia que opera todavía en la Rómulo Betancourt y que hoy es el centro de enseñanza para las demás unidades que se creen. Pero a partir de ahí también establecimos en las fiscalías barriales unidades especializadas de fiscales con psicólogos para abordar de manera integral, incluyendo también al médico legista. Cuando entendíamos que la atención inicial estaba dada, entonces ya nos extendimos al hombre maltratador, con el Centro de Intervención Conductual para Hombres,
pero también a la mujer para que durante y a partir de su denuncia fuese abordada por psicólogos y psiquiatras y terapeutas familiares en otra unidad también especializada. Eso lo completamos con una sala de atención a víctimas y testigos que instalamos en el Palacio de Justicia a los fines de evitar que la mujer, cuando acudiese, o las víctimas en sentido general, cuando acudiesen a una audiencia, tuviesen que enfrentar visualmente o por amenaza al agresor o sus familiares. Y eso era algo constante. Pero además de eso, instituimos un mecanismo a través de una caja chica que especializamos para evitar que los testigos no se ausentaran por falta de dinero para el transporte. Y cuando tenían que durar el día entero, bueno, pues allí se les suministraba su alimento, además de una atención psicológica y de abogados y fiscales que la orientaban en cómo debían participar en las audiencias. Es decir, fue una atención integral. Yo creo que hay suficiente experiencia en República Dominicana para que podamos replicar ese modelo. En parte ha sido aplicado, porque actualmente hay ya 25 unidades instaladas en el país. Evidentemente falta completar en todas las provincias. Yo creo que hay que concentrar los recursos y los esfuerzos en esta experiencia y no ponernos a gastar 20 millones de dólares en un centro de la mujer, que se llama, algo así, una experiencia que viene de Centroamérica, que bastante aislado, con dos centros en el país entero, cuando tenemos todavía los problemas de que la mujer no tiene dinero para ir a las audiencias. Yo creo que ni tampoco tenemos centros para abordar al hombre, es decir, para lograr que ese infractor cambie su conducta y su actitud hacia la mujer. Doctor Hernández, a pesar de que se ha invertido mucho, de que se han hecho casas de acogida, de que se han endurecido los protocolos legales, parecería que la violencia hacia la mujer se prolifera. ¿Usted cree que la lucha en este momento se mantiene siendo desigual por alguna razón de inacción, por algo que hemos dejado de hacer, porque no hemos entrado tal vez en la educación como un pilar importante para combatir todo tipo de violencia, o simplemente esto tiene que ver con algo cultural, genético? ¿Cuáles son las condiciones que desde la óptica de la experiencia usted le puede atribuir al crecimiento año tras año de la violencia hacia la mujer? Bueno, evidentemente partimos de la necesidad de una educación en valores y en equidad y en respeto a la mujer. Pero para lograr eso necesitaríamos muchos años. Yo lo que creo es que hay que ser bastante puntual, exacto, e implementar una serie de acciones que nos permitan en este periodo en el cual lograremos educar correctamente a los niños que más tarde serán adultos, en hacer cosas que garanticen, lo primero, la integridad de la mujer. Por ejemplo, yo ideé, cuando fui fiscal, que el fiscal podía emitir una orden de protección. Eso lo llevamos hasta el Tribunal Constitucional. De protección. De protección. Que no fuese el juez. Que tan pronto llega la mujer víctima de violencia, pueda adoptar una serie de medidas que garanticen la integridad de la mujer. Esa viene siendo la orden de alejamiento, ¿cierto? Sí, no se llama orden de alejamiento, es orden de protección. Pero la gente lo conoce comúnmente como orden de alejamiento. Cierto. Lo correcto es orden de protección porque así la determina, lo llama la modificación que hay al Código Penal. En definitiva, la orden adolece de eficacia, es decir, yo sometí un proyecto de ley hace unos 8 años a los fines de que a los comandantes policiales de los destacamentos en los barrios se le encomendase garantizar la ejecución de la orden de protección. Porque ¿de qué te sirve que tú le entregues una orden de protección a un hombre que ya está decidido a matar a la mujer o a maltratarla? Claro. De nada. Ni la mujer por sí sola puede garantizar su eficacia. Entonces hay que establecer quién es el responsable. Y en ese caso es la policía. Pero eso no se ha logrado.
Doctor Hernández, se advierte que hay esfuerzos desde hace muchos años en la República Dominicana para tratar este fenómeno. En distintas oportunidades hemos tratado también de poner el ojo en cuáles son las características de un hombre violento y qué conforma ese mecanismo de agresión en contra de una mujer. Se ha hablado sobre la ausencia casi total de una dirección de espectáculos públicos, que creo que así se le llama para el tema de contenidos en redes sociales, contenidos en medios de comunicación tradicionales. Yo no sé si desde la perspectiva jurídica se pueda pensar de alguna manera en establecer códigos éticos, morales, que protejan de alguna manera que este tipo de agresiones no se normalicen a través de mecanismos socioculturales que están ya instalados en nuestra sociedad. Luis Vergés, desde el Centro de Intervención Conductual, ha analizado la conducta de los hombres violentos y creo que por allí han pasado más de 10.000. Sí. Y eso le da garantía de que sus estudios científicos pueden dar resultado. Hay variables. A pesar de que la violencia intrafamiliar y de género es multicausal, es evidente que hay un factor determinante en todos los casos. Primero, la educación. Es decir, el patrón de conducta que el niño adopta a partir de lo que le enseñan en la escuela, pero también le enseñan en el hogar. ¿Qué ha visto ese niño? Es lo que dice: maltrato hacia su madre o hacia la pareja de su padre, y en sentido general una ausencia en la escuela de orientación al respecto, que incluye el aspecto sexual. ¿Entiendes? Yo creo en eso, en lo básico. Ahora, lo que digo es, mientras tanto, hagamos algo. Y es ahí donde yo llamo la atención al Ministerio Público. Primero, para que desde la organización que hay pueda eficientizar las acciones que adopte. Las pautas están trazadas en los manuales, pero el fiscal tiene que ser, ante todo, en primer lugar debe estar asistido de una psicóloga. No puede abordar a esa mujer como un caso judicial más. Tiene que entender que ahí hay factores que necesitan ser atendidos por una experta en la conducta para poder ser eficiente en su trabajo. Entonces, a todos los fiscales que trabajan en ese caso hay que ponerles psicólogos de atención o intervención en crisis, y eso no lo tenemos. Pero también hay que evitar que la mujer se desanime. Tú no puedes poner a una mujer víctima de violencia, estar yendo a otro lugar para que le certifiquen las heridas que tienen, que son las que van a servir para poder establecer como prueba o evidencia por parte del fiscal. Tiene que tenerlos todos juntos. Entonces hay que garantizarle ese acceso a la víctima de la violencia a una atención digna, eficiente e inmediata y unificada. Por eso quiero insistir en este conversatorio que tenemos, en que desde el Ministerio Público hay que hacer un gran esfuerzo. Yo creo que la magistrada Miriam tiene toda la relevancia y la autoridad moral para hacer las cosas que se deben. Le sugiero que para poder supervisar y unificar los sistemas de atención por parte de tantos fiscales que están trabajando día a día. Estamos hablando de que un fiscal recibe 30, 40 casos diarios y que, por ejemplo, para darle un dato, en Higüey hay 175 presos preventivos por violencia intrafamiliar y de género, con una sola fiscal actualmente. No es posible eso. Entonces hay que crear una procuraduría especializada que dé atención a esos fiscales, que supervise, que tenga en cuenta el cumplimiento de los protocolos de atención a las víctimas, porque esa es la puerta de entrada de los casos de violencia de género e intrafamiliar. Si no hacemos un esfuerzo en eso, no podremos garantizar. El fiscal tiene que ser duro. Tan pronto ve que hay una violencia física, allanar, incautar el arma de fuego, arrestar,
solicitar prisión preventiva. Solamente así se garantiza. La casa de acogida es el último recurso. No me saque a la mujer de la casa. A quien usted debe sacar y llevarlo a la cárcel es al hombre agresor. Vamos a hacer una breve pausa comercial. Al regreso seguimos conversando con el doctor José Manuel Hernández Peguero. Continuamos esta conversación con José Manuel Hernández Peguero, es procurador fiscal del Distrito Nacional, pero también es dirigente de la Fuerza del Pueblo. Hay una locución latina que dice que las armas cedan a la toga. Y usted se da que la toga ceda a la política. Usted dejó la toga y se metió a la política. Usted es el delegado electoral. Cierto. De la Fuerza del Pueblo ante la Junta Central Electoral. Cierto. Hay un brejete grande ahí entre las leyes electoral de partido, que si un código, que si el Congreso lo va a tratar, que si es en la mesa del diálogo de la Junta. ¿En qué pie estamos parados y cuál es la posición de la Fuerza del Pueblo? Bueno, pues mire, yo creo que hay consenso en que lo más apropiado por el momento y dado el tiempo que apremia es modificar las actuales leyes electorales, es decir, actualizarlas, digamos así. Un código requiere ya más tiempo y los partidos, en su gran mayoría, hemos decidido avanzar en las propuestas que tenemos para las reformas a esas leyes. El tiempo apremia, estamos casi en pre-campaña electoral y personalmente me mortifica que hay muchos disensos. Cojamos el término que utiliza el Consejo Económico y Social, es decir, no estamos de acuerdo en muchas cosas. Y la Junta requiere no tan solo de la ley, sino del tiempo suficiente para poder implementar esos cambios. Por ejemplo, ¿cómo se va a votar? ¿Cómo se va a contar? Hay muchos pareceres, hay muchas opiniones. La experiencia del pasado proceso electoral dejó, ¿verdad?, como ustedes saben, una lección, y es de que no debemos descansar todo en lo tecnológico, sino que se requiere de una posibilidad de que podamos tal vez votar manualmente y contar a través de escáner o algún otro método. Lo cierto es que eso es tema de discusión. Está el tema de lo que ha propuesto la Junta Central Electoral, de la paridad, no tan solo en lo que respecta a la postulación equitativa del 50-50 de las mujeres, sino también en la elección. Los partidos tenemos grandes problemas, una realidad que se impone que nosotros quisiéramos que fuese así, porque evidentemente las mujeres las distinguimos y consideramos que aportan tanto o más que el hombre, pero a veces no hay la cantidad. Entonces, ese gran problema debe ser resuelto y todavía no hay consenso. Está el tema de los recursos o fondos públicos asignados desde el Estado. Los partidos minoritarios tienen una posición, los mayoritarios otra. Bueno, el tramo resulta ser no muy de mucho consenso. Yo creo que tiene que haber una voluntad política más allá de nosotros y de los diputados y senadores para que se pueda llegar a un gran acuerdo y poder dotar al país de una legislación que responda ante todo a los cambios introducidos por el Tribunal Constitucional y a la realidad en la cual estamos viviendo. Doctor Hernández, por aquí anduvo Pepe Goico, eso ya usted lo sabe, tratando, según él, de contar la verdad o su verdad sobre todas las cosas que le pasaron en el pasado, en el gobierno del presidente Leonel Fernández,
donde él se asume como una persona aparentemente perseguida porque tiene 3 sentencias que se dieron en el mismo gobierno del presidente Fernández, de la Suprema Corte de Justicia, de diferentes estamentos, donde lo descargaron de los 3 sometimientos a que fue objeto por falta de pruebas. Él las trajo y las mostró. Y dijo que él fue sometido por cosas que en aquel momento no fueron más que difamaciones, pero la Fiscalía lo instrumentó como un objetivo político para hacerle daño. Usted, que era fiscal del distrito en ese momento, ¿qué opina usted de unas declaraciones como esas? Bueno, como ustedes saben, yo lo acusé en el caso de Quirino de lavado de activos y fue descargado y no apelamos. No apelaron. Es decir, que aceptamos, ¿verdad?, la decisión de la magistrada. Creo que ese es un caso cerrado. Evidentemente, cuando lo analizamos, los fiscales, con la ayuda de los organismos internacionales que nos asisten y nos suministraron todas las evidencias, entendíamos que su conducta no fue la adecuada. Y más aún... Pero lo descargaron por falta de pruebas. Entonces, esas pruebas que dieron esos organismos no eran tan claras en ese momento. Yo no quisiera volver a reintroducir. Él goza del beneficio de una decisión judicial que nosotros aceptamos. Más que todo porque, como ustedes recordarán, en ese caso hubo un acuerdo con Estados Unidos que nos permitió liberar, excluir de responsabilidad a todos los participantes, me refiero a los familiares del señor Quirino y él también, y eso fue fruto de un acuerdo en donde el imputado extraditado solicitaba a los fiscales de Estados Unidos que, como condición para él poder declarar y acogerse al beneficio de la reducción de la pena, que le quitásemos toda la... A sus familiares que no fueran imputados, pero Pepe Goico no era familia de Quirino. Bueno, fue en ese proceso lo que le digo. Lo cierto es que entendíamos que la conducta del señor Goico no fue la adecuada, más aún siendo el jefe de la escolta militar, el presidente de la República, involucrarse en una negociación con dinero cuestionado en la adquisición del helicóptero, estamos hablando de unos $600,000, nosotros entendíamos que se hacía partícipe de la comisión de esa infracción y por eso lo acusamos. Fue beneficiado con una sentencia y bueno, los hechos están ahí, pero actuamos de manera objetiva. No creo que se pueda tildar de político porque él no era un político. Es decir, ni tampoco pretendíamos hacerle daño al expresidente en ese entonces, sino identificar evidentemente los actores, las personas que participaron en el manejo de dinero que era ilícito. Y eso sucedió. Doctor Hernández, entre otros temas que se están debatiendo en el CES, en la Junta Central Electoral, también se habla de la reforma constitucional. El gobierno del presidente Abinader y él mismo ha insistido en la decisión de su gobierno de pensar en una propuesta que incluya la figura del Procurador General de la República, no desde la perspectiva tal y como está siendo elegida en este momento, sino que se establezca por vía constitucional mecanismos de independencia para esta importante figura de la administración pública. La posición de la Fuerza del Pueblo es adversa a esto y el presidente dice, bueno, que ellos piensan de su manera. Tendrá que llevarse esto probablemente a la Asamblea Nacional en caso de que así se decida, pero el debate debe estar en el CES, debe estar en el Congreso. De esto se ha hablado mucho, porque a fin de cuentas, a la hora de los consensos y disensos, si hay más disensos que consensos, en algún escenario tendrá que dirimirse y para eso está el Congreso de la República. ¿Cómo lo ve? Bueno, bastante claro. Lo primero es que hay un consenso en la sociedad de lo inoportuno
que es abocar al país a una reforma constitucional por la inutilidad. Es decir, los temas que son abordados allí no merecen que este tiempo de crisis económica, social, sanitaria, lo podamos emplear en esos asuntos. Y la Fuerza del Pueblo ha reiterado, ante todo, de que no participará en ningún diálogo que tenga que ver con los temas de la reforma constitucional. Yo creo que ese es un caso ya cerrado. El gobierno no ha vuelto a insistir. Sí, algunas voces. Le digo, el propio presidente dice, yo quiero dejar eso como un legado, que el Ministerio Público sea independiente desde el punto de vista constitucional. Lo dijo él, sus palabras textuales, yo quiero dejar eso como un legado. Y si eso no se hace, que otros carguen con la responsabilidad de no haber aprobado eso. Esas fueron las palabras textuales del mandatario. Mire, ciertamente el presidente creo que está desinformado. Y yo quisiera abordar algo aquí académico. El Ministerio Público no es independiente. No me refiero a las actuales autoridades. El Ministerio Público es una parte en el proceso. Es la parte acusadora. De que actúe objetivamente no significa que sea independiente, no. El Ministerio Público es el brazo del Poder Ejecutivo y del Estado Dominicano en la persecución de los ilícitos penales. Pensar que eso significa independencia está equivocado. La independencia fue dada a partir de la Constitución del 2010, que lo instituyó como un Ministerio Público que no es designado por el presidente, más que el procurador y la mitad de sus adjuntos. Yo fui designado por un presidente de la República. A partir del 2010 ya no hay fiscal designado por el presidente. Entonces, oiga bien, ese legado ya le correspondió a Leonel Fernández. Ese legado nunca será de él. Que se quiera reforzar esa objetividad con la cual debe trabajar el Ministerio Público, bien, nosotros hemos propuesto que, por ejemplo, el director de la Procuraduría Especializada de la Persecución de la Corrupción no sea un adjunto, no pueda ser un adjunto designado por el presidente de la República. Tal vez tú puedes decir eso. Lo que pasa es que las Procuradurías Especializadas deben estar dirigidas por procuradores de corte, pero eso no siempre sucede. Hay Procuradurías Especializadas que están dirigidas por procuradores adjuntos. No es mal, pero hay que evitar que esa especializada en la lucha contra la corrupción pueda recaer en manos de un procurador designado por el presidente. Y yo creo que tal vez eso sería lo único. Lo demás, el propósito es más que todo político. Tratar de introducir, cuando se convoque a la reforma, a una reducción del tope o límite establecido para ganar en una primera vuelta. Y eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque aquí no hay acuerdo político. Para poder usted reformar la Constitución, usted tiene que tener previamente acordado con los entes políticos y con las organizaciones empresariales y de todo tipo esa reforma. El presidente dice que eso no va a pasar, que eso es falso, que de ninguna manera él aprobaría eso, que él no lo aprobaría. Mire, hay una decisión de la Suprema Corte que dice que aunque no esté en la ley que convoca a la Asamblea, ¿verdad?, ese tema, los diputados o senadores convocados pueden introducirlo. Sí, entonces, porque la Asamblea Revisora seguro es soberana. Entonces, tenemos que se puede dar su propia agenda. Y el presidente realmente tenía otra intención, pero sus legisladores metieron ese tema. Vaya cosa. Mire, la Fuerza del Pueblo está luchando por un espacio ahí con el PLD, por la oposición política. Pero yo veo que la Fuerza del Pueblo nada más crece hacia el PLD. Y además, o sea, llevándose gente. Y además está produciendo unas heridas ahí como que provocan algún alejamiento cuando la perspectiva debiera ser una eventual unidad. Si no puede uno solo con Abinader y el PRM, una unidad. ¿Cómo ustedes crecen? Aquí dijo Radamés Jiménez, que es el coordinador político, que realmente ustedes tienen unos monitoreos a nivel de redes, una cosa así. Pero la percepción es que ustedes lo que le están sacando gente al PLD y nada más. Mire, el propósito de la Fuerza del Pueblo no es el PLD. Yo creo que al final de cuentas ese partido
su militancia aceptará un total apoyo. A nosotros lo que nos interesa es que aquellos que no son participantes del gobierno, ¿verdad?, de una u otra manera, puedan identificarse con nosotros. No nos preocupa en lo más mínimo el PLD. Nosotros estamos situados actualmente en la preferencia electoral, en una segunda posición, y por añadidura vendrán los ex compañeros, los ex hermanos, ¿verdad?, a nuestra organización a apoyarnos. Eso no hay por qué ser ni adivino, ni mago, ni predictor para una realidad que se ve sin muchos esfuerzos. Es decir, nosotros no estamos detrás de los PLDistas, no nos interesan. Ellos vienen solos, se dan cuenta de una realidad, un partido que no tiene candidatura presidencial, ni tiene la más mínima posibilidad de poder resultar airoso en la próxima contienda electoral. Nosotros estamos en la sociedad civil, buscando los líderes barriales, los profesores, los dirigentes en el sentido general que nos puedan sumar. Y ya tenemos más de 1 millón de inscritos en nuestra organización. Estamos fortaleciéndonos. El presidente estuvo ahora en Estados Unidos, visitando las principales ciudades. Es decir, no nos cabe la menor duda de que hay una aceptación y un respaldo como principal partido de oposición. Señor Hernández, ayer uno de los dirigentes de Falpo, cuando se hablaba de los resultados de la huelga, del llamado a paro de la zona norte del país, y se le preguntaba cómo se había hecho la organización, él mostró mensajes de dirigentes comunitarios de la Fuerza del Pueblo y del Partido de la Liberación Dominicana, coordinando con ellos los detalles de la huelga y hablando del incendiado de gomas, de la tiradera de piedra, de hacerlo grande porque la huelga tenía que ser grande, etcétera. ¿Qué tipo de oposición está haciendo la Fuerza del Pueblo? Bueno, ustedes son testigos de la oposición constructiva que hemos estado haciendo. No participamos en actividades de esta naturaleza. Puede ocurrir que un dirigente comunitario que esté identificado con nosotros pueda dar su apoyo. Evidentemente, respaldamos la protesta en el sentido de que el pueblo tiene derecho a expresar su queja contra la política económica de este gobierno, como lo hago yo y como lo hacen todos de diferentes maneras. Pero nunca hubo un apoyo de esa naturaleza de manera institucional. Nuestra oposición desde un principio ha sido constructiva en el sentido de recomendar al presidente y a su gobierno las cosas que consideramos. Por ejemplo, con respecto a la tasa cero, le dijimos que no estábamos de acuerdo. Esa será la sentencia de muerte del PRM. Téngalo por seguro. El proyecto de tasa cero. Tasa cero. Eso será devastador para el campo dominicano. No hay posibilidad alguna de que pueda tener repercusión inmediata en los precios, lo primero. Y lo segundo es de que no habrá productor dominicano, avícola, porcicultor, que pueda competir con los grandes países que tienen políticas muy diferentes a la nuestra. A pesar de que tiene tiempo limitado esto, dice que máximo 6 meses. Lo cierto es que no habrá mucha garantía de que en esos 6 meses no traigan lo que se necesita para 4 años. Okay. Eso es lo que pasa. El asunto está en la cantidad. Sí, entonces, además, ¿qué van a hacer en esos 6 meses? Van a desmantelar los productores de pollo, sus granjas y los porcicultores. Yo creo que se están adoptando decisiones, principalmente en lo que respecta a las políticas económicas, incluyendo las sanitarias, sin pensar los resultados a posteriori. Y se da un paso hacia adelante y se vuelve hacia atrás. En definitiva, yo creo que hay mucha improvisación. Muchas gracias, doctor. Siempre. Un placer. José Manuel Hernández Peguero, es procurador fiscal del Distrito Nacional 2004-2008, delegado electoral de la Fuerza del Pueblo ante la Junta Central Electoral, ha estado con nosotros.